días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 15 de noviembre de 2025. Son las 8:26, 7:26 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿cuál crees que será el veredicto del Supremo sobre el fiscal general del Estado? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Ya está. El jueves a las 5:28 de la tarde se acabó. El juicio histórico al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedó visto para sentencia después de 6 intensas jornadas y declaraciones de muchos testigos. La defensa comenzó su intervención final en el juicio denunciando, dijo, un juicio paralelo, el que ha sufrido, teóricamente, según dice su defensa, el fiscal general del Estado, basado en conjeturas, en filtraciones, lecturas parciales. El abogado del Estado insistió en que el juicio debería ser nulo, la causa nula, por las irregularidades que supuestamente cometió la Guardia Civil en la investigación, en particular en el despacho del fiscal general del Estado. García Ortiz pudo hacer uso incluso de la última palabra, pero no quiso hacerlo. Señor García Ortiz, ¿tiene que añadir algo más a lo que se ha dicho por su defensa? Pues el juicio ha terminado, visto para sentencia y despeje en la sala, claro. El abogado del Estado aseguró que el fiscal es inocente de haber filtrado el correo entre Julián Salto y el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y además señaló a González Amador, al novio de Ayuso, como el responsable de que el secreto perdiese su carácter reservado por su actuación el 13 de marzo de 2024, de forma que, dice, no puede imputarse delito alguno a su cliente, al fiscal general del Estado. José Ignacio Ocio es este abogado, el de la defensa, sostuvo en su informe definitivo que el auto con el que el magistrado del Supremo Ángel Hurtado envió a la Guardia Civil a la sede de la Fiscalía General el 30 de octubre del 24, dice que tenía una acotación temporal excesiva, 7 meses y 22 días, pero que además fue incumplido por la Guardia Civil porque se excedieron los agentes en lo que podía incautarse. Además, ha denunciado ese juicio paralelo que estábamos comentando y con su informe final ha sustentado la petición de absolución de su cliente. Lo que sorprende aquí es la falta de tratamiento habitual, normal, de un asunto que se prevé mediático por parte del Gabinete de Prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Eso es lo relevante. Se ha podido generar, sin ningún género de dudas, un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas, en filtraciones y en lecturas parciales, que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado. Esto lo dice la defensa, insiste que no hay pruebas de la filtración, las acusaciones no creen lo mismo, ahora iremos con ello. La sentencia va a tardar unas semanas en conocerse. Fuentes judiciales dicen que como pronto se conocerá a finales de este año, si no ya para el próximo año 2026. La decisión de culpabilidad o inocencia la van a tener que determinar los 7 jueces que han compuesto este caso y que han escuchado atentamente a todas las partes. Pero vamos a comentar brevemente lo más importante de esta semana, porque el primero en declarar el martes fue el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón. Aseguró ante el juez que la nota de prensa que emitió la Fiscalía con datos privados del novio de Ayuso dijo que fue algo insólito y cree que para desmentir una noticia no era necesario revelar el correo en el que admitía un fraude a Hacienda. Si se quisiera desmentir algún tipo de información, no era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos que formaban parte del halo más estricto de confidencialidad que pueden mantener un abogado y un fiscal. Esto es lo que dijo Eugenio Ribón, pero las opiniones no son las mismas por parte de todas las partes. El delegado de Protección de Datos de la Fiscalía, Agustín Hidalgo, cree, por ejemplo, que esa nota no constituye ningún tipo de delito. Yo observé la nota cuando se difundió y, en mi opinión, esa nota no constituye una violación de seguridad.
Y como ya ocurrió la semana pasada, también han declarado esta semana varios periodistas. Concretamente, 2 periodistas confirmaron que conocieron la confesión de 2 delitos de fraude, de presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, horas antes de que buscara la información el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se trata, por un lado, del periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, que fue quien adelantó a las 11:22 del 13 de marzo el contenido del correo de ese pacto que ofreció el abogado de la pareja de Ayuso a la Fiscalía. Y por otro lado también declaró José Manuel Romero Salazar, antiguo subdirector del diario El País, que firmó la información que se hizo al respecto. Además, aquí situó la fuente de la filtración en el entorno de la Fiscalía de Madrid. La fuente no me dijo ciertamente se han cometido 2 delitos, me dijo el abogado del señor González Amador ha presentado una propuesta de conformidad consistente en el reconocimiento del delito, el pago de una multa y la reducción de la pena para evitar entrar en prisión. Mire, ustedes... Las comillas de ciertamente se han cometido 2 delitos, a mí no me las comentó esta fuente de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. ¿No tenía usted el email del 2 de febrero? Yo no tuve nunca el email del 2 de febrero. O sea, El País, antes de que el fiscal general pudiera recibir la información, ya estaba ordenando que se publicase que Alberto González Amador había reconocido los delitos. Esto es lo que dijeron los periodistas. Luego el miércoles había declaraciones importantes porque declaraba los agentes que entraron en la sede de la Fiscalía para registrar el despacho del propio fiscal general del Estado y se han ratificado en todo lo que ya habían dicho, que recogieron todas las pruebas y que el propio García Ortiz borró sus mensajes de su teléfono móvil. Al teléfono del señor fiscal no pudimos acceder puesto que estaba borrado. Sí, un segundo, ahora le preguntaré, pero me refiero, si han podido comprobar si entre los días 8 y 14 de marzo el fiscal general efectúa comunicaciones a través de mensajería de WhatsApp. Sí, lo sabemos a través del teléfono de la fiscal Pilar. Los agentes, además, justificaron el volcado total de sus dispositivos electrónicos, asegurando que en un registro decían que era imposible un volcado selectivo. Por eso dicen que, por cuestiones técnicas y cuestiones operativas, tuvieron que llevarse todo el contenido. ¿Es posible hacer un volcado selectivo de los dispositivos o hay que hacerlo de manera total? Hay que hacerlo de manera total. Técnicamente es imposible hacerlo de otra forma. Correcto. Varios agentes reconocieron también la colaboración activa que mostró en ese registro el fiscal general del Estado. Incluso admitieron que García Ortiz les informó de que había cambiado recientemente de teléfono móvil. Y luego, después del miércoles, después de estas declaraciones, declaró finalmente el último, el investigado en esta causa, el único investigado, que es el propio fiscal general. Hasta ahora García Ortiz se ve sentado en el estrado junto a sus abogados. El miércoles lo hizo en el banquillo de los acusados. García Ortiz declaró durante algo más de 1 hora y no quiso contestar a las acusaciones. Sí lo hizo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Al terminar su comparecencia, además, aseguró que no filtró nada, que cree que había que dar una respuesta al bulo que se estaba difundiendo y que estaba intentando expandir supuestamente el jefe del gabinete de Ayuso. Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. ¿Puede usted volver a estrados? Muchas gracias. Cuidado con esa frase, lapidaria. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Pero, señor fiscal general del Estado, ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Al precio de violar y vulnerar la ley? ¿Al precio de cometer un posible delito de revelación de secretos? Porque entonces se aplica el principio de el fin justifica los medios. Como hay que desmontar una noticia, el bulo de que había sido el fiscal el que había solicitado un acuerdo al novio de Isabel Díaz Ayuso, para desmontar eso, se revela información confidencial que está protegida por ley. No. Eso no es posible. Eso más bien suena a una declaración de autoinculpación.
Porque dice el fiscal general, esto lo resume todo. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Ajá. Y para defender la verdad, ¿cometes un posible delito? Pues mal vamos, si esa es la opinión del fiscal general del Estado. Bueno, la cuestión, acaba el juicio al fiscal general del Estado y ya están puestos todos los argumentos, los indicios encima de la mesa. Ahora corresponderá al tribunal sentenciar si finalmente pues condenan al fiscal general o finalmente lo absuelven. Pero hay varios puntos importantes aquí. Prácticamente la defensa se sustenta en que no fue el fiscal general, que a ese mail tuvieron acceso muchísimas personas y prueba de ello es que los periodistas lo conocían de antemano. Pero curioso, ¿verdad? Ninguno lo publicó. Los periodistas admiten que conocían el contenido, pero no accedieron al mail de forma directa. No tuvieron acceso a ese correo electrónico. El correo electrónico se filtra y se publica poco después de que le llegase a la bandeja de entrada en su correo personal de Gmail al fiscal general del Estado. Y eso es algo muy, pero que muy importante. Y luego, independientemente de todo, la cuestión es que la Fiscalía publicó una nota de prensa en donde incluía parte literal de ese correo electrónico que era confidencial. Y eso no era necesario. Precisamente por eso se presenta como acusación el ICAM, el Colegio de Abogados de Madrid, que reconoce que eso es algo inédito y que vulnera un principio esencial de legítima defensa. Por lo tanto, haya o no haya sido el fiscal general del Estado el que haya filtrado ese correo a prensa y Moncloa, porque aquí hay una doble filtración desde Fiscalía, haya o no haya sido él, lo que sí está claro, y es el punto más endeble de la defensa de García Ortiz, es que la famosa nota en la que se incluye parte de ese correo electrónico, la dictó el fiscal general del Estado. El propio fiscal se responsabilizó de esa nota de prensa. Y ya eso podría ser constitutivo de delito. En todo caso, con independencia de la sentencia que conoceremos en unas semanas, lo trágico, lo demencial, lo aberrante, lo bochornoso, lo vergonzoso, lo increíble es que el fiscal general del Estado se haya sentado en el banquillo de los acusados sin dimitir. Sí, y se enfrenta a 6 años de prisión, 12 de inhabilitación. Serán los 7 jueces los que tomen la palabra. Vamos a ver cuál es el futuro. Miguel Ángel Pérez, nos vamos hasta la redacción de Libertad Digital, jefe de tribunales de esta casa. Un poco el futuro, ¿no?, del fiscal general del Estado. Buenos días. Buenos días. Haciendo balance, en la mayoría de las sesiones del juicio contra el fiscal general del Estado, los testimonios han sido contrarios para Álvaro García Ortiz. En este punto cabe recordar el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que rechazó participar en la filtración y señaló al propio García Ortiz como autor. Tampoco debemos olvidar la comparecencia de la jefa de comunicación del fiscal general, Maredo, la cual reconoció que García Ortiz le dictó la nota de prensa en la que se revelaron frases textuales de los correos electrónicos de la negociación reservada entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de Alberto González Amador en ese procedimiento. El propio Julián Salto afirmó en sede judicial que el Ministerio Público dio relevancia al caso porque se trataba de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Sin duda, los testimonios más incriminatorios fueron los de los agentes de la UCO. Estos señalaron a Álvaro García Ortiz por su papel predominante en todo el proceso de filtración. Por su parte, los periodistas del diario.es, La Sexta, El País o la cadena SER negaron que el fiscal general les filtrara la información sobre González Amador. Tampoco hay que olvidarse del testimonio de la fiscal Esmeralda Rasillo, que fue propuesta por la defensa de García Ortiz. Esta fiscal reveló que no existía ningún protocolo en el Ministerio Público que amparase el borrado que efectuó García Ortiz en sus teléfonos móviles, a pesar de que la existencia de este supuesto protocolo fue utilizado como coartada por el propio fiscal general. Tampoco debemos olvidarnos de la tibia comparecencia del exlíder del Partido Socialista madrileño, Juan Lobato, que se mostró mucho menos incisivo con su partido que en su declaración durante la instrucción.
Por su parte, la jefa de gabinete de Óscar López en la Moncloa, Pilar Sánchez Acera, se rió del tribunal, asegurando que no podía recordar qué periodista le había filtrado supuestamente el pantallazo de los polémicos correos electrónicos reservados que Lobato se negó a esgrimir en un primer momento hasta que fueron publicados por un medio de comunicación. El Tribunal Supremo trabaja ya en la sentencia con un margen antes de Navidad. El presidente del tribunal es Andrés Martínez Arrieta y la ponente es Susana Polo. La deliberación va a ser muy dura y compleja, ya que, como contamos en Libertad Digital hace semanas, los magistrados están muy divididos. Es posible, por tanto, que apuren el plazo y no conozcamos la sentencia hasta las últimas semanas de este mes de diciembre. Y recordamos que si García Ortiz es condenado, sería inhabilitado y no podría seguir ejerciendo su labor como fiscal general del Estado. Las últimas palabras que escuchamos del fiscal general declarando fue el miércoles, pero a la misma hora estaba Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, compareciendo para hablar de la corrupción que afecta a su gobierno y a su entorno. Un tenso debate, el del miércoles. El pleno duró muchas horas porque primero se celebró por la mañana este debate, esta intervención de Pedro Sánchez y las respuestas de los diferentes grupos. Ya por la tarde se celebró la sesión de control al gobierno. Por la mañana, Jesús Úbeda, buenos días. Estuviste muy atento de todo este pleno y de las graves amenazas de Junts y los insultos de Míriam Nogueras al presidente, a Pedro Sánchez. Jesús Úbeda, buenos días. Shalom, shalom. Este miércoles Sánchez torturó a la parroquia parlamentaria con una homilía ecofemicalvinista que duró hora y cuarto e inauguró, con una enmienda total a la realidad, su campaña en pos de la autocracia perpetua. El yerno de Sabiniano no solo busca la reelección en 2027, sino emular al PRI, con la connivencia servil y desvergonzada de sus socios y frente a una oposición, en apariencia, rota. Abascal invitó a socialistas y peperos a que presenten una lista conjunta. Sánchez padece el síndrome de la isla de las tentaciones. Cuando parece imposible que la cosa dé más de sí, el presidente nos sorprende con nuevas trapazas, más casquería y la desfachatez de siempre. ¿Qué decir de un tipo que gobierna en minoría y que tiene el cuajo de afirmar? Como tampoco es cierto, señorías, que las mayorías absolutas en este Parlamento traigan mayor estabilidad. ¿Cómo calificar a quien comparece según el orden del día para rendir cuentas sobre la corrupción que afecta a su gobierno, su familia y al PSOE, e introduce el debate refiriéndose a las 30 causas por corrupción que tiene abiertas el PP y lo reconduce para machacar a Moreno y Bonilla y, como no, a Ayuso? Señorías del Partido Popular y de Vox, ustedes han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierden. En esta ocasión, Margarita Robles no se unió al aplauso de la bancada sociata. Alberto Núñez Feijóo. ¿Pero usted qué se cree? ¿Que las Cortes son un adorno? ¿Usted se cree que el Congreso de los Diputados, que las Cortes Generales son un adorno? ¿Que los diputados y diputadas somos secundarios y el único protagonista de su ficción es usted? Esto es increíble, hombre. El presidente del PP sostuvo que... ¿Por qué este empeño en continuar a toda costa? Por gobernar no es. Por sacar leyes tampoco. La respuesta hay que encontrarla en el tercer poder. Es la acción judicial, la que le tiene aferrado con uñas y dientes a ese escaño. Lo que le pasa es que usted está muerto de miedo. Feijóo aseguró, vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, que cuando llegue a la Moncloa no le va a amnistiar. A Sánchez, quiere decirse. En la misma línea, Feijóo garantizó que la política de vivienda dependerá de su vicepresidencia primera. Abascal, minutos después, le dio un consejo más que pertinente. Un segundo, señor Feijóo, para darle un consejo. No empiece a repartir ministerios y vicepresidencias como el 23 de julio. El líder de Vox se dedicó, sobre todo, a ciscarse en los pactos PP y PSOE y en la inmigración ilegal. Se comprometió a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana. Un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles. Estuvo muy bien cuando llamó a Sánchez Obama de Pozuelo.
Por lo demás, Gabriel Rufián, melancólico cual balada de Jaume Sisa, preguntó qué va a ser antes, la moción de Feijóo o las elecciones de Sánchez, y se cebó con el puigdemontonerismo despechado. Míriam Nogueras con la recortada al macho alfa socialista. Y su intervención de hoy no ha hecho más que darnos aún más la razón. Es un cínico y un hipócrita. Qué cosas tan bonitas se dicen. La portavoz de Junts insistió en que la relación de su partido con el gobierno se ha acabado e hizo un ejercicio de memoria democrática reciente. Usted perdió las elecciones. Y gracias a los votos de Junts, usted es presidente. Y no lo es el señor Feijóo, quien ha evitado que tuviéramos un gobierno PP-Vox hemos sido nosotros. Por ello, lecciones de ustedes o de sus socios, ni una. Verás tú que le ofrece algún carrito Víctor Ángel Torres. Hasta la próxima semana. Gracias, Jesús. Hasta la próxima semana. El Pleno continuó el jueves con una votación importante y hay cosas curiosas que comentar e importantes, como decimos. Junts salvó al gobierno, pese a lo que dijo el día anterior Míriam Nogueras, como acabamos de escuchar por parte de Jesús Úbeda, que ha dicho que las relaciones estaban completamente rotas, y salvó al gobierno Junts y echó por tierra la iniciativa del PP para alargar la vida de las centrales nucleares. Así, el partido de Carles Puigdemont se desacopló de PP y también de Vox, que querían forzar la prórroga del funcionamiento de las centrales. Es más, la enmienda aspiraba a facilitar la ampliación de la vida útil de 3 de las 5 centrales nucleares del país, que son de hecho las primeras que tendrían que cerrar. Hay que recordar que este conflicto comenzó en el Senado. Cuando la ley llegó ahí desde el Congreso, el PP aprovechó su mayoría absoluta que tiene el Senado para introducir la enmienda. Además porque el partido de Alberto Núñez Feijóo está a favor de la prórroga, los populares son conscientes de la complejidad del debate nuclear para el PSOE y buscaban dañar. Juan Bravo es el encargado de Economía del PP y esta semana se ha pronunciado respecto a esto, respecto a este cambio de posición de Junts y de cómo ha salvado Junts al gobierno en esta votación. Es sorprendente ver a los partidos independentistas abstenerse o votar en contra de las nucleares. A los partidos en Cataluña, con Ascó, la decisión habrá que explicarla. Y luego, sobre todo, sorprende mucho ver a diputados socialistas de Extremadura votar a favor del cierre de las centrales nucleares. Está claro que tendrán enormes dificultades para explicarlo en Extremadura y el conjunto de españoles, sobre todo el conjunto de extremeños, tienen que saber que sus diputados en el Congreso han votado a favor del cierre de Almaraz. Es relevante, Manuel, comentar que este hecho se produjo justo después de que el abogado general de la Unión Europea considerara que la amnistía no incumple preceptos europeos en malversación y terrorismo. Esto sucedió justo antes de esa votación. Según el abogado europeo Dean Spillman, en el golpe de Estado no se habrían visto lesionados los intereses financieros y económicos de la Unión Europea. Y además, los delitos de terrorismo son amnistiables y las propias amnistías dependen de las legislaciones nacionales. Era notorio, Manuel, que la designación de Spillman para analizar las objeciones a la ley de amnistía era un punto a favor de las tesis separatistas, porque cabe recordar algún detalle. El ahora general europeo presidió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y fue quien sentenció, cabe recordar esto, en contra de la llamada doctrina Parot, decisión que puso en la calle a 60 terroristas, por ejemplo, a más de 60 en el año 2013. Aunque los informes no sean vinculantes, además, el separatismo están muy satisfechos, les hemos visto mostrarse contentos, así que nos vamos a ir hasta Cataluña para analizar esta situación con Pablo Planas, que lo ha seguido muy de cerca y ha publicado todas las noticias en Libertad Digital. Pablo, en el separatismo imaginamos eso, ¿no? Que estarán satisfechos con esta decisión, aunque no sea vinculante, ¿no? Buenos días. Buenos días. Ambiente de cierta euforia en el independentismo catalán tras los informes no vinculantes del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, favorables a la tesis de los golpistas, y sorpresa ante el hecho de que más que dictámenes jurídicos lo que ha emitido Spillman es una serie de consideraciones políticas que avalan el bulo del gobierno de que en Cataluña se ha recuperado la normalidad y la convivencia. Que se lo cuenten a los estudiantes de Sacabat o a los partidos constitucionalistas cada vez que plantan una carpa o un tenderete en la calle y son agredidos a pedradas.
Ciertos sectores del independentismo dan por descontado el regreso de Puigdemont, pero eso es estirar más el brazo que la manga, dado que las opiniones del abogado general deben ser ratificadas en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que además no es el final del camino. La amnistía sigue dependiendo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, donde ciertamente las tesis separatistas y las del Gobierno, que son las mismas, han encontrado acomodo bajo el amparo del presidente de TC, Cándido Conde Pumpido. El mismo independentismo que no daba el más mínimo valor a la última sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, que niega que los derechos políticos de los golpistas fueran vulnerados, se aferra ahora a unos dictámenes que carecen del más mínimo rigor jurídico y que proceden de un personaje, el abogado Spillman, que fue el causante de la excarcelación de más de 60 etarras cuando presidía ese mismo Tribunal de Derechos Humanos, en el ya lejano 2013. Como dicen en Sociedad Civil Catalana, el partido no ha terminado, si bien es cierto que el viento sopla a favor de perdonar a los golpistas la malversación y el terrorismo. Lo único que está meridianamente claro es que Puigdemont volverá a intentarlo. Así lo dijo el mismo jueves en una reunión de expresidentes de la Generalidad. Gracias, Pablo. Bueno, pues este es lo que dijo el informe no vinculante de Spillman, que por cierto es llamativa la decisión, porque es completamente contraria a la que dijo el abogado, también abogado, en este caso de la Comisión Europea, Carlos Urraca, se mostró en contra de esta ley. No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Bueno, ya hemos escuchado como nuestro compañero Pablo Plans dice, Manuel, que los separatistas están muy contentos. También está contento el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Creo que ayer fue un paso muy importante en la validación definitiva de la ley de amnistía a todos los efectos. Ya dijimos, lo hemos dicho siempre, que la ley de amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo. Lo hemos reiterado en multitud de ocasiones. Ya el Tribunal Constitucional dijo que sí, que la ley de amnistía se adapta a la Constitución, y ayer el abogado general dijo que también se adapta al derecho de la Unión Europea. Dicho esto, hay que esperar a la sentencia del TJUE. Ayer las conclusiones, como ustedes bien saben, no son concluyentes. Bueno, no es oro todo lo que reluce. Nosotros hemos hablado en esta casa con los expertos. Precisamente la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta, estuvo el jueves Fernando de Rosa, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, quien aseguró que precisamente lo más sorprendente para él es estas declaraciones de Félix Bolaños, y analizó en profundidad el dictamen de Spillman. Bueno, yo lo primero que quiero decir que a mí lo que me sorprende es la reacción de Bolaños, en el sentido de que una vez más quiere engañar a la opinión pública, porque ya lo vimos con el informe Greco, ya lo vimos con la visita que efectuó aquí expertos internacionales para ver el estado del Estado de Derecho en España, ¿no? Él siempre se adelanta con una afirmación de que le han dado la razón, cuando luego, leyendo de forma detenida, en este caso la resolución no es así. Está diciendo en primer lugar es que no considera que ha habido malversación de dinero de la Unión Europea. Bueno, claro, evidentemente. Es decir, fue dinero de todos los españoles, de nuestros impuestos. Y eso consiste en la malversación. Y eso es lo que le pregunta el Supremo. El Supremo ha dicho que no se puede, siguiendo la doctrina del propio tribunal, no se puede amnistiar delitos de corrupción. Y el delito de corrupción más grave es la malversación del dinero público. Y en eso no se ha pronunciado. Y en Vox también han hablado directamente allí en Cataluña. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, dijo el jueves que lo que digan instancias europeas, dijo literalmente, sobre la ley de amnistía, que no les importa absolutamente nada. Es la opinión de un abogado, que en ningún caso es vinculante. A partir de ahí, como nosotros, como pueden entender, lo que diga instancias europeas nos importa absolutamente nada. Nosotros sabemos lo que hicieron los delincuentes golpistas, sabemos que muchos de ellos aún están pendientes de sentarse ante el juez y pagar por el dinero que robaron, por la sublevación que protagonizaron y por el golpe de Estado que lideraron, y a partir de ahí puede decir los abogados del Tribunal Europeo, del Tribunal Mundial, lo que les dé absolutamente la gana. Nosotros tenemos muy claro que son los delincuentes y que si de Vox dependiera, Puigdemont ya estaría en prisión.
Bueno, y un juicio que también está ya en el horizonte es el de Íñigo Errejón, un caso que queda atrás, pero que de nuevo ha vuelto a salir a la luz. El juez Adolfo Carretero acordó ayer procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual, cabe recordar, contra la actriz Elisa Muliá, al considerar que existen indicios suficientes de que se cometió el delito. Este mismo viernes dictó el auto el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Hay que saber que la última noticia que conocíamos de este caso data del 31 de octubre, cuando la actriz rechazó conciliar con Errejón, que la instaba a retractarse después de haberla acusado pública y falsamente de haber cometido un delito de extorsión respecto de 2 testigos presenciales que declararon en esta causa, y solicitaba a Errejón 10.000 euros de indemnización. Advirtió además a Elisa Muliá que si no daba marcha atrás se querellaría. Así que esta es la noticia, Manuel, de última hora respecto a Íñigo Errejón, procesado, y estaremos muy pendientes de las novedades. Y en clave económica, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones y también es presidenta del Gobierno de España y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha provocado una fuerte polémica tras admitir en su libro de memorias que ayudó al Instituto Nacional de Estadística, al INE, a calcular un crecimiento económico más alto del que el organismo reflejaba. Sus declaraciones han generado malestar dentro del INE y también en Europa. El PP europeo ha declarado que no es compatible que Nadia Calviño continúe en su puesto como presidenta del Banco Europeo de Inversiones después de estas afirmaciones. Además, los populares han solicitado la comparecencia del actual ministro, en este caso del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que explique toda esta situación. En su obra 2000 días en el Gobierno, Calviño asegura que su ministerio ofreció ayuda técnica, dice así literalmente, ayuda técnica, para mejorar las metodologías del PIB después de la pandemia del COVID. Según ella, el INE mantenía unas cifras infravaloradas que no reflejaban la rápida recuperación de la economía española, pero desde dentro del organismo se habla de presiones directas para elevar los datos y respaldar el discurso de un crecimiento más sólido que el de otros países europeos. Bueno, pues un nuevo escándalo, importante también, ¿eh? Posible falseamiento de las cifras del Producto Interior Bruto. Hay que recordar que salió el anterior presidente del Instituto Nacional de Estadística y coincide precisamente con este tipo de presiones. Que la ex vicepresidenta del Gobierno, ministra de Economía, Nadia Calviño, hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones, presionando al INE para que elevase las cifras de PIB. Cuidado, este tipo de injerencias no tienen cabida dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, tema importante. ¿Se han falseado las notas de PIB? ¿Se han inflado de forma artificial? Esto es gravísimo. Por lo tanto, el famoso cohete, ¿se acuerdan ustedes del cohete de Pedro Sánchez? Pues parece ser que el cohete tenía nombre y apellidos. Y era Nadia Calviño. En fin, un nuevo escándalo. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes, una recomendación. ¿Eres autónomo? Pues esto te interesa. En Mupiti llevan 77 años protegiendo a las personas y a los autónomos. Con su seguro de ahorro para autónomos puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Importante, si eres socio del Club Libertad Digital, tu bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720, repito, 900-820-720 o visita mupiti.com. La Trinchera de Llamas es radio.